importante como es la esfera mental y las diferentes enfermedades. Pues vamos a abordar un poquito sobre lo que hacemos y lo que está escrito, como bien se basan en muchos estudios, que nos dice, ¿verdad?, la evidencia y cómo podríamos nosotros ayudar en estos pacientes con este tipo de enfermedad crónica que, como sabemos, es, ¿verdad?, largo el trayecto que corremos con ello. Vamos a ver si doy al traste con esto es la luces y avanzamos. Okay. Entonces, las generalidades que vamos a abordar sobre la enfermedad, como ustedes conocen, un trastorno crónico sin curación, que es el primer temor que nos traen los pacientes a la hora de nosotros abordarlo, estrategias que están recomendadas en los diferentes estudios, así como algunas recomendaciones que concluimos. Ningún conflicto de interés y aquí, ¿verdad?, iniciamos. Como ustedes saben muy bien, en la enfermedad inflamatoria intestinal esta repercute diariamente en la vida de nuestros pacientes, afectando básicamente en todas sus dimensiones, desarrollo social, igual escolar. Hoy en día tenemos demasiados pacientes, por ejemplo, en diagnóstico en una edad muy productiva, lo que los lleva a nosotros en la consulta con estos pacientes con mucho temor. Se ve muchas veces alteradas la esfera física, la social, la personal, emocional, la salud sexual, donde también se ha aumentado el interés sobre este tema, sobre todo por la población que estamos manejando, con pacientes cada vez más jóvenes, sobre todo también su convenio laboral y familiar, lo cual va a involucrar en este manejo pues, muchas estrategias que involucran todas esas esferas organizadas con nuestros pacientes. ¿Cómo nos llegan esos pacientes? Como vemos ahí en la imagen, abrumados por lo que han leído, por lo que le han contado, y sobre todo el gran temor que los limita muchas veces a su desarrollo normal en todos los ámbitos de su vida. Por lo tanto, el abordaje eficaz en este tipo de pacientes va a requerir realmente un enfoque multidisciplinario, que es lo que estamos tratando, ¿verdad?, hoy en día, sobre todo resaltando la importancia de nosotros adquirir estrategias de cómo abordar para encontrar la confianza, ¿verdad?, en la primera relación con estos pacientes, como hay estudios avalados, donde dice que el 20% del tiempo en una primera consulta con estos pacientes va dirigido básicamente a fortalecer esa comunicación y confianza médico-paciente. Si logramos esto en una primera intervención, pues muchas veces eso nos allana un poquito el trayecto a hacer con estos pacientes que ustedes saben muchas veces complica, y sobre todo porque nos llegan con búsqueda de segunda opinión, con un récord de este tamaño, que qué es lo que está pasando en mi vida, y muchas veces es muy incómodo llegar con ellos sin tener la confianza en quienes les estamos hablando, a que ellos adquieran las estrategias y se vuelvan afiliados al manejo que vamos a seguir. Entonces, el objetivo principal en este tipo de conversación o de charla, pues es básicamente lograr la mejoría en la calidad de vida de esos pacientes y que ésta sea lo mejor posible, porque como le digo, llegan abrumados con lo que han leído, que le dicen las redes, que le cuentan otros. Entonces muchas veces con el temor de la cronicidad que esta enfermedad conlleva, pues le limita ver como esa luz al final que pueden llevar una vida normal. Y es que este tipo de paciente igual es especial. O sea, comparada la enfermedad inflamatoria intestinal con otras enfermedades crónicas, este tiene un riesgo de los trastornos psicológicos mucho más aumentado, donde se habla que el 30% de estas alteraciones emocionales aumentan significativamente las recaídas en estos pacientes. Como sabemos, no es un secreto que en la característica crónica de la enfermedad, pues hay periodos que están muy bien, estamos todos muy contentos y de buena primera, ¿qué pasó? Si ya yo en lo que estoy sentada aquí he recibido como 3 llamadas, mire, hoy amanecí con dolor, hoy amanecí, y yo, pero ¿qué? Estaba bien ayer, ¿y qué pasó ahora? Entonces, muchas veces el volver y nosotros identificar esas condiciones emocionales que llevan a nuestro paciente a algún trastorno van a ser importantes. Y lo más asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal, pues son estos que señalamos aquí, como es la habilidad emocional, la sensación de pérdida de control y el sentimiento de la indefensión. Esto genera en nuestros pacientes realmente mucha incertidumbre, logrando con esto, pues muchas veces usted retrasar quizá el camino que hemos caminado con ellos y logrado en que entiendan su enfermedad. También aumenta mucho la preocupación relacionada a los cambios de imagen corporal. Como sabemos, muchos de esos pacientes son sometidos a cirugías, reconstrucción, ostomía, que muchas veces pues andan temerosos, que lo que no quieren es llegar a andar con una bolsita.
Entonces, si se logra un tipo de manejo y que conlleva esto, pues ellos tienen la seguridad de cómo manejarse, pues también nos va a ayudar. Tienen mucho miedo, frustración, y la queja esencial, que muchas veces es una manifestación también indirecta de la enfermedad, es su expresión constante de fatiga y también falta de energía, que muchas veces, pues, aunque se tengan en análisis muchas cosas óptimas, presentan también esta presentación. La Organización Mundial de la Salud estableció que la enfermedad es el resultado de la interacción y de la influencia mutua de factores de tipo físico, psicológicos y sociales. Ahora bien, la valoración de ese bienestar no solo va a depender de la gravedad de los síntomas con lo que nos lleguen los pacientes, sino también por la valoración o la percepción que estos tengan de esa situación. Por lo tanto, una pregunta clave, yo siempre le hago a mi paciente es, ¿qué sabes tú de tu condición? Esto da la oportunidad a una pregunta abierta donde ellos abarcan lo que han leído, lo que han escuchado, lo que entienden y cuáles cosas ellos pueden hacer en el sentido de mejorar esta condición que saben que es crónico, ¿verdad?, en su vida. Esto, de hecho, ha dado lugar a una estrategia llamada PIP, que honestamente, revisando este artículo sobre lo que es la entrevista emocional, nos lleva a diferentes estrategias que voy a compartir, a ver si el tiempo, ¿verdad?, Feli no me baja de aquí, de algunas estrategias que nos ayudan a poner en práctica con estos pacientes, sobre todo desarrolladas directamente para el gastroenterólogo que manejan el tipo de paciente. Esto consiste en PIP, pregunta, información y volver a preguntar. O sea, ¿qué sabe el paciente? ¿Cómo lo oriento en su lenguaje que puedan ellos entender y llevar claro qué es lo que estoy enfrentando? Y luego volver a preguntar donde se aclaren conductas y servicios. Entonces, si logramos eso en una primera entrevista, pues muchas veces va a ser más fácil, luego de esta pregunta, que se adhieran al manejo, que es una de las cosas que buscamos, por lo difícil a veces que de controlar y que ellos entiendan, y así de esa manera entonces hacer como una retroalimentación, estableciendo luego estrategias o planificación en el manejo. Entonces, cito, ¿cómo define la entrevista motivacional o EM? Dice que es un estilo de atención centrada en el paciente y basada en la colaboración, cuyo propósito es reforzar la motivación para el cambio, ayudando a pacientes a resolver su ambivalencia y al mismo a través de los propios motivos que expone el paciente para cambiar. Realmente esto lo define y viene poniéndose en práctica con diferentes patologías y lo usaban anteriormente en lo que era la atención a pacientes, por ejemplo, de algunas, ¿cómo se llama esto?, de vicios, ¿verdad?, alcohólicos anónimos, drogas o lo que fuera. Entonces han ido extrapolando, y este es un estudio directo que se hizo para gastroenterólogos que atienden a enfermedad inflamatoria intestinal, motivado, ¿verdad?, o poniendo en práctica este tipo de entrevista. Este modelo de atención coherente pide para el abordaje de los trastornos crónicos, donde su papel tradicional de paternalista queda a un lado del médico y le hace ver que somos como un guía o tutor, donde comprometemos también, ¿verdad?, la existencia del paciente para que ellos también lleven a cabo la guía que vamos a seguir. Entonces, esta guía va a tener en cuenta preferencias del paciente, sus preocupaciones y las técnicas de comunicación a desarrollar, que son esenciales. Buscan no solamente buscar la parte empática, ¿verdad?, de la relación o de la comunicación médico-paciente, sino establecer una estrategia humanista, donde el paciente básicamente es el centro de atención, donde respetamos, ¿verdad?, la autonomía de esta, colaboramos mutuamente y de esa manera entonces se ve como un tipo de atención compasiva. Sin embargo, el protagonista principal es nuestro paciente. Entonces, ¿qué es nuestra realidad actualmente? Que lo habitual, nosotros como médicos vivimos empeñados, ¿verdad?, en tener mayor formación a la especialidad, sobre todo en los aspectos de manejo de la enfermedad, o sea, terapia, así también priorizar los síntomas que presenta el paciente en el momento. Y estamos dejando a un lado lo que es el margen de la atención en el impacto emocional de la enfermedad inflamatoria intestinal y la propia relación terapéutica. Entonces, esta entrevista motivacional lo que está buscando es que generemos conciencia sobre este manejo de la parte psicológica,
porque se entrevistó, ¿verdad?, a muchos de esos gastroenterólogos y más del 70% conocían de esas estrategias y saben que hay que ponerla en práctica, pero apenas 1 de cada 10 ha recibido entrenamiento. Y entonces veo acá, ¿verdad?, muchas definiciones que se dan, la cronicidad de los pacientes, las estrategias que existen, pero quizás a futuro poder crear técnicas, estrategias, cursos, donde nosotros como manejadores de estos pacientes de enfermedades crónicas podamos tener esa estrategia y poner en práctica lo que es el manejo, ¿verdad?, humanista de la tipo de enfermedad crónica. Entonces esto señala básicamente factores en la causa. Esta entrevista motivacional va más dirigida a lograr la adherencia del tratamiento, ¿verdad?, de nuestros pacientes, pero ahí se engloban diferentes aspectos. Lo primero es reconocer el factor o causa de la mala adherencia. Y bien aquí, ¿quién encabeza esa primera causa? Mala relación médico-paciente. Entonces ahí mismo nos da cuál es la estrategia motivacional que podemos nosotros hacer. Desarrollo de la empatía, ¿verdad?, para una rápida vinculación. Y por eso resaltan mucho que en ese primer encuentro con nuestro paciente dedicar un buen momento a lo que es desarrollar esa vinculación o afiliación y que salga mejor una confianza, ¿verdad?, en la comunicación médico-paciente. También mencionan la actitud. Mi actitud como médico es ser el rol de guía para lograr así colaboración mutua. No como le decíamos, la tradicional medicina que habla de el afecto paternalista, donde cargo con mi paciente y creo que tengo que resolverle todo. No, aquí ahora se habla de sentarse, conversar estrategia para nosotros lograr la colaboración del paciente y que éste entonces entienda sus estrategias a seguir y con eso conseguimos que luego las entrevistas o la consulta van a ser más objetivas, buscando, verán, el plan que hicimos previo, que usted cumplió con eso. Muchos pacientes a veces me llegan, ay doctor, usted me va a guindar, porque no me dice nada, porque se van tan conscientes de lo que debían hacer, que luego entonces vienen, ¿verdad?, a empujones. Mire, no quise perder la cita, pero no pude hacer nada. Entonces ya entienden su responsabilidad que tienen y con eso vamos logrando, ¿verdad?, paso a paso. De hecho, esta guía nos ayuda a desarrollar como por peldaño qué es lo que vamos a lograr con nuestro paciente. Entonces, identificar también si la falta de motivación de los pacientes, si esto lo identificamos en esa entrevista, pues debemos hacer, ¿verdad?, una afirmación para mostrar interés. Como el objetivo es que sea nuestro centro de atención, pues muchas veces en la retroalimentación que hacemos con ellos, se habla de nosotros poder repetir con nuestras palabras, por ejemplo, lo que ellos han expresado o han explicado. Esto se determinó que tiene un impacto directo en ellos porque entienden que el médico le puso atención, porque yo le traduje, ¿verdad?, lo que él me explicó, quizá en unas palabras que puedan entender. La desinformación del paciente, esto es algo que realmente muchas veces nos llegan con mucho tormento en ellos, entonces por eso se debe de ver una colaboración o información colaborativa desarrollando esa estrategia llamada PIP. Pregunta, puede ser una pregunta abierta, le informo basado, ¿verdad?, en lo que está escrito, pero un lenguaje que lo pueda entender y luego qué entendió, ¿verdad?, esta parte de lo que hemos explicado. Y como ya se viene diciendo, identificar si hay comorbilidades ya psicológicas o hábitos tóxicos asociados, pues esto nos lleva a la rápida decisión de hacer la derivación correcta y en el tiempo adecuado para que el paciente busque la ayuda, ¿verdad? Y yo de verdad salgo muy contenta cuando el mismo paciente me dice, doctora, ¿aquí hay servicio de psicología? Y yo, claro, de hecho ya yo te lo iba a proponer. ¿Por qué? Porque la identificación de esto es lograr, y entonces hoy por hoy se sigue hablando de lo que es la práctica de medicina, o sea, multidisciplinaria, y la estrategia también de la medicina ya occidental, que es las decisiones, o sea, consensuada, donde se habla una expresión como que dice, no decision without me, no decision about me without me. O sea, el paciente debe estar involucrado y no tomar ninguna decisión sin él estar consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, esta estrategia no es directiva, pero realmente la dirección que tiene es ayudar al paciente a cambiar y conseguir sus metas. Y habla de unos esquemas que podemos seguir, que son 4 procesos, ¿verdad?, consecutivos, sin volar uno de otro. Lo primero, vincularnos, logrando con eso, ¿verdad?, la estrategia de que el paciente tenga confianza en su médico, lo que estamos hablando, que se entendió, y la estrategia. Enfocar, esto nos lleva realmente
a visualizar como el plan que vamos a seguir y evocar luego o repetir lo que ya hemos dicho, dando como resumen de esto y hacer un plan. Ya en nuestra próxima visita, pues hacer revisión de todo eso que se hablaron y del plan que se subió. Entonces, por eso se habla de hacer esto peldaño por peldaño y así de esta manera conseguir el objetivo con nuestros pacientes. Entonces, la aplicación de esta habla de algunas microhabilidades y se conocen con el acrónimo PROSA, donde hacemos lo primero la P, preguntas abiertas. Esto da la confianza al paciente de que usted ahí está, o sea, atendiéndolo a él y lo que se le ocurre, ¿verdad?, hablar. Nos ayuda a identificar sus temores, así como también la predisposición que pueda tener a adherirse o no al manejo que tenga. Luego se habla, ¿verdad?, de los reflejos o ofrecer la información o consejo. Esto lo va a llevar realmente a una conducta reflexiva y es aquí donde nos dice nosotros repetirle para atrás, ¿verdad?, lo que nos han dicho, entendiendo que entendimos completamente lo que nos han explicado. Hacer sumarios, un resumen donde dejamos especificaciones de todo lo conversado, ¿verdad?, en ese momento y luego afirmación. Ya luego una segunda visita o seguimiento de estos pacientes pues va enfocado objetivo en lo que quedó pendiente, qué lograste, qué hiciste. Y de esa manera entonces identificamos, ¿verdad?, el compromiso de esto. Entonces, ¿cuál es lo que persigue con esto? Mejorar la comunicación y la relación terapéutica, identificar la predisposición del paciente, facilitar así la educación del paciente y promover la toma de decisiones compartidas. Como le decíamos, esa estrategia llevada a cabo, ninguna decisión sin el paciente. Y esto, por lo tanto, va a mejorar la motivación y la confianza de nuestro paciente. Y en las intervenciones que se han visto, pues ya vienen hablando, ¿verdad?, de lo que son la orientación, sobre todo educar, informar. Hay terapias individual, ahí cuando identificamos el paciente que definitivamente necesita ser derivado, pues ver tanto de trabajo, de grupo, de familia y talleres específicos donde muchas veces se identifican áreas a resaltar. Todos estos incluyen, por ejemplo, información adaptada para explicar sobre el tratamiento psicológico y manejo de las soluciones a estos problemas identificados, a la toma de decisiones y si hay que entrenar, pues también hacerlo. Entonces, por eso cada día pues es un reto nosotros, ¿verdad?, identificar, logrando con eso una medicina más humanística. Aquí, por ejemplo, nos hablan de algunas estrategias como es el cuestionario aplicado a pacientes de IBD, resaltando un ciclo realmente al área psicológico de nuestros pacientes. Inicialmente hay una que es de 32 preguntas, pero casi ninguno se sientan a llenar esto, y hay otro resumido de 9 preguntas. Entonces lo quise traer, sobre todo porque estos tienen aspectos en la esfera clínica, en la esfera social y sobre todo en los sentimientos. Entonces los logra identificar esa ambivalencia de nuestros pacientes aplicando algunos ya cuestionarios existentes. Y también existen lo que es una escala de ansiedad o depresión de Goldberg, que en algunos pacientes podríamos aplicar para fines también de identificar y sobre todo en la subescala de depresión, porque muchas veces se tiene por ahí enmascarado, por ejemplo, como el doctor mencionaba en uno de sus ejemplos, que empezó a indagar a la paciente de los sentimientos suicidas, pero de trasfondo sí había un problema que quizás no se había identificado. Entonces, a veces se aconseja aplicar este tipo de cuestionario para nosotros saber con tiempo si derivamos directamente al paciente. Lo correcto es que ellos mismos vayan o lo derivamos de un inicio, pero si ya se identifica, pues mucho mejor. Entonces, esto fue algo que quise hacer, un cuestionario para hacer a los pacientes, preguntándoles simplemente que qué ellos opinan acerca de alteraciones mentales, si esto incide o no en su enfermedad. 68 pacientes contestaron cuando yo le mandé esas preguntitas, identificando acá que el 48.5 sí reconoció, ¿verdad?, casi más de la mitad de los pacientes reconocieron que esos trastornos, que ciertas situaciones mentales están sumamente vinculados con las recaídas de la enfermedad, pero luego sí pregunté que quienes han buscado ayuda o han solicitado, pues apenas hay menos de un 20%, ¿verdad? Muchos lo reconocen, pero otros no como tal lo han buscado. No dijeron más de un 40% que no lo han buscado, pero sí muy poco. Entonces esto quizá nos ayuda a identificar con tiempo lo que realmente necesita nuestro paciente y también hacerlo la derivación del lugar con su momento.
Entonces, sí le quería compartir. Existen sí que muchas estrategias. ¿Qué nos está faltando? Quizás entrenarnos a la larga de esto, porque básicamente, ¿qué lleva esto? Tiempo. A veces el tiempo no nos da, ¿verdad?, ni para saber las actualizaciones en cuanto al manejo, que muchas de las mortificaciones, pero en las enfermedades crónicas se aconseja, y sobre todo como en esta de enfermedad inflamatoria intestinal, como que todo es más exagerado, ¿verdad? El 30% o más que la población general presenta ciertas complicaciones, incluyendo esos trastornos también psicológicos. Entonces, el tratamiento psicológico realmente tiene efectos terapéuticos y beneficiosos e influye positivamente a lo que es el bienestar general de nuestro paciente. Debemos integrar los factores psicológicos en las prácticas clínicas. Por lo tanto, yo entiendo que un primer encuentro con nuestros pacientes es de vital importancia para despertar, ¿verdad?, esa curiosidad sobre este manejo y derivarlos con tiempo a esta manera. También detectar a tiempo esa derivación, esto puede impactar de manera muy positiva la evaluación del paciente y sobre todo la adherencia del tratamiento. Aquí no es un secreto que a veces la misma terapia, que son tan costosas, que mire doctora, reduje la dosis o la estoy tomando alternada 2 días a la semana porque realmente no la puedo costear, pero hacen el esfuerzo y aparecen las medidas de ayuda, y si están conscientes y claros sobre todo la importancia de su adherencia, pues hacen el mayor esfuerzo. Como médicos tratantes, pues debemos estar realmente abiertos a la escucha activa y a empezar a desarrollar esas técnicas que aumentan, ¿verdad?, la confianza del paciente, porque esta, como saben ustedes, es una enfermedad realmente la vamos a tener de por siempre con nuestros pacientes, y ellos nos ven como la primera alternativa, sobre todo, a acudir hacia su trastorno. Entonces, básicamente, todo eso yo lo resumo que al final lo que debemos desarrollar esas actividades, ¿verdad?, de empatía, y esa guía nos ayuda también a desarrollar lo que es la medicina humanística, donde el respeto sobre todo a la autonomía del paciente, en un paciente que ya esté consciente de su condición, pues ayuda a tener un manejo, ¿verdad?, compasivo e integrado a la hora de definir sobre todo las estrategias terapéuticas. Y nada, para concluir, yo abrumada con toda la información, le hice la pregunta a la IA: genérame una imagen donde yo me pueda relajar y cuáles alternativas tenemos a la hora de confluir, ¿verdad?, trastornos con relajación, y esto fue lo que ella me generó. Entonces, y es cierto, o sea, naturaleza total, paz, transmisión, y de esa manera buscar también como parte de esas estrategias que nos ayuden tanto a nosotros como médicos tratantes como a nuestros pacientes. Pues muchas gracias por su atención.